Saludos, Dios les bendiga este día. Vamos a continuar con lo que estábamos estudiando hoy, que es acerca de las lenguas, para qué sirven las lenguas y qué era el bautismo del Espíritu Santo. Hoy habíamos dicho de que las lenguas eran una señal para los incrédulos y yo te había explicado cómo a través de las lenguas, sobre todo en el momento en que se derramaron las lenguas allí en Pentecostés, los que vivían en ese momento, los que escuchaban también en ese momento, hablaban en otros idiomas. Cada uno de ellos estaban escuchando las maravillas del Señor, según cuenta Hechos de los Apóstoles. Estaban en Pentecostés, en esa fiesta allí, orando en el aposento alto, los 120, orando, buscando al Señor, y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos. A partir de aquel momento, hemos visto en el video anterior y dijimos que las lenguas comenzaron a posarse sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar las maravillas de Dios y cada uno le entendía en su propio idioma. También dijimos que con las lenguas exaltaban a Dios, pero más específicamente exaltaban a Jesucristo. Recordá que con las lenguas, según Isaías 28, después de leer Isaías 28, podemos entender que ellos decían: Jesucristo es el verdadero reposo, Jesucristo es el descanso de nuestras almas. Ese es el mensaje, ese era mayormente lo que decían los apóstoles y los 120 que estaban hablando en lenguas allí en el aposento alto. Jesucristo era el reposo para los judíos y obviamente para los judíos significaba mucho esto, ya que ellos entendían muy bien lo que significaba el reposo porque Moisés les había dado el reposo como mandamiento. Por lo tanto, los judíos consideraban el reposo como el día literal, o sea, el día sábado. En cambio, acá a través de las lenguas, el Espíritu Santo en Pentecostés testificaba en voz alta a todos los que estaban presentes y en distintos idiomas que Jesucristo es el verdadero reposo. Eso es lo que decían los que estaban orando allí en el aposento alto, que Cristo murió en la cruz, que a través de Cristo tenemos la salvación, que Él es el sacerdote eterno, y así, y así, y así. Bien, pero acá en Joel, vamos a ver también el capítulo 2 y parte del capítulo 3, pero yo quiero que veas y que prestes atención cómo en el capítulo 2, ya a partir del verso 28 en adelante, verso 29, 30, 31 y 32, Dios dice esto: escucha, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después de esto quiere decir después de que Cristo muere en la cruz, después de que los discípulos se reúnen, después de que la iglesia es perseguida y todo eso, ahí en Pentecostés se derramó el Espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso ya lo vimos que pasó en Pentecostés. Pero fíjate lo que dice acá más adelante. Dice acá: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Acá dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Atención en esto porque tenés que aprender muy bien, porque estamos aprendiendo la palabra del Señor. Fíjate lo que dice el verso 31 nuevamente: el día grande y espantoso de Jehová. ¿A qué se está refiriendo Joel con el día grande y espantoso de Jehová? Bien, Joel se está refiriendo a la famosa y conocida guerra de Armagedón. En la guerra de Armagedón, no sé si vos viste los videos anteriores, yo había explicado que en esa guerra se enfrentaban las fuerzas del diablo.
y que Satanás había enviado 3 espíritus de demonios a manera de ranas por el mundo entero que reunían a los reyes de toda la tierra para pelear contra el jinete del caballo blanco, o sea, contra el Verbo de Dios. Y el Verbo de Dios iba adelante y nosotros, los que somos los cristianos, sus hijos, íbamos también en caballos blancos con él. Obviamente, esta guerra es un simbolismo de lo que significa una batalla espiritual, pero en realidad no es una batalla acá en la tierra, sino es una batalla angelical. Es una batalla en los cielos, en los lugares celestes. Esta guerra es una batalla entre los arcángeles del Señor, los ángeles del Señor, luchando contra el mismo Satanás y 3 demonios a manera de ranas, que son los espíritus de los que habla Apocalipsis. Si vos conocés Apocalipsis, te vas a fijar y vas a leer a partir del capítulo 12, 13, 14, vas a poder ver cómo Satanás va obrando en el mundo, luchando contra el Señor Jesucristo para destruir a la iglesia, para perseguirnos a nosotros, para matarnos, para destruirnos y para hacer cada día peores cosas en el mundo. Pero en Apocalipsis también vemos a los ángeles del Señor luchando contra el gran dragón que es Satanás. En este caso, acá Joel nos dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, que es el Armagedón. Apocalipsis también te habla del Armagedón, fíjate en Apocalipsis capítulo 19, vas a ver cómo también allí las fuerzas espirituales del diablo están allí reunidas para pelear contra el jinete del caballo blanco, contra el Verbo de Dios, contra Jesucristo. Y también obviamente Satanás y sus 3 espíritus malignos pelean contra nosotros para destruirnos. Por eso es importantísimo que vos recibas el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo que recibas la llenura del Espíritu Santo. Porque este día, el que dice el verso 31 de Joel, capítulo 2, el día grande y espantoso del Señor es la batalla de Armagedón. Y los cristianos debemos estar preparados para esta batalla. Es una batalla donde no es que vos vas a andar acá en la tierra peleando con una espada, ni yo voy a andar peleando con armadura, ni tampoco tenemos que enfrentarnos con personas a pelear. No es contra carne ni contra sangre nuestra batalla. Efesios 6 dice que es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, la guerra de Armagedón, de la que habla acá el profeta Joel, después de derramar el bautismo del Espíritu Santo, vamos a ver que vamos a pelear esta guerra. ¿Sí? Y esta guerra ya se está peleando. Es la guerra de Armagedón. Una guerra donde Satanás y 3 demonios suyos, a manera de ranas, estos espíritus que tienen el poder en su boca, que tienen su poder en lo que dicen, lo podés ver constantemente en la apostasía. Por ejemplo, si vos perteneces a una iglesia o escuchaste de iglesias apóstatas, bueno, ahí está la guerra de Armagedón. También en las falsas religiones de las otras iglesias, también está ahí la guerra de Armagedón. O sea, todo lo que tenga que ver con sistemas políticos y religiosos que llevan al mundo a la perdición, y todo lo que tenga que ver con sistemas políticos y religiosos impregnados del mal, impregnados de demonios, impregnados de la oscuridad, que peleen contra Cristo, contra el cristianismo, contra nosotros, y que luchen contra nosotros para destruir a la iglesia y para destruir la santidad de la iglesia. Eso es la guerra de Armagedón. Y la palabra del Señor dice que la guerra de Armagedón, según Apocalipsis capítulo 19, es una guerra donde la vamos a pelear con Cristo. Si vos lees Efesios capítulo 6, seguramente
vas a poder entender de que ahí se nos dice que debemos orar y vestirnos la armadura de Dios. Orar en todo tiempo, orando en el Espíritu. Tenés que armarte de fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Tenés que ponerte la coraza de justicia, la sandalia del Evangelio. Tenés que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es importante que vos aprendas lo que es la rema del Espíritu. La rema del Espíritu es el versículo o el pequeño texto de la Biblia, como el que usó Jesús cuando fue a la parte más alta del templo donde Satanás lo tentó. Recordá aquella parte cuando Satanás le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate y los ángeles te van a sostener en sus manos. Bueno, ahí Satanás usa una rema del Espíritu, pero Satanás es astuto. Usó una rema del Espíritu, pero la cambió, la modificó, así como hacen también las religiones de hoy. Porque Satanás le dice a Jesús: escrito está, Salmo 91, a sus ángeles enviará para que te sostengan. Y quería que Jesús se lance de la parte más alta del templo, y obviamente Jesús habría de morir antes de tiempo. Así hacen las falsas religiones. Fíjate cómo Satanás toma la rema del Espíritu, cómo Satanás usa la palabra de Dios a la manera que él la quiere usar, la cambia, la modifica, quita textos, quita palabras y usa lo que él quiere a su antojo. De esta manera engaña al mundo entero. Tal vez te suene conocido esto. A lo mejor vos lo ves siempre en las iglesias apóstatas, ¿verdad? Cómo las iglesias apóstatas cambian la palabra de Dios, le quitan a la palabra de Dios, la modifican, le cambian el sentido a la palabra de Dios, usan la rema del Espíritu para engañar. Bueno, nosotros no. Nosotros los cristianos vamos a usar la rema del Espíritu con el jinete del caballo blanco, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y con Él, que es el verbo de Dios, que es la palabra viviente, que es el Logos, vamos a luchar con la rema del Espíritu, que es los versículos, los textos, un poquito aquí, un poquito allá, como dice la palabra del Señor. Vamos a utilizar esos textos de la Biblia y con esos textos vamos a pelear así como peleó Jesús, que Jesús le respondió: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús ahí respondió con el rema del Espíritu. Por eso es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que vos leas la palabra del Señor y te la escudriñes y que te la aprendas de memoria. Cada versículo que vos te aprendes de memoria es una herramienta, es un arma que tú usas en contra de los ataques del diablo. Cuando vos te aprendes un texto de la Biblia, cuando vos te aprendes un versículo de la Biblia, te lo sabés de memoria, esa palabra es la rema del Espíritu que va guardada en tu espíritu. Y en los momentos en los que pasas aflicción, tribulación, persecución, dolores, angustias y tristezas, va a usar el Espíritu Santo la rema que tienes adentro de tu corazón. O sea, ese versículo, ese texto pequeño que tienes en tu mente, va a salir a la luz y te vas a acordar de ese texto, y con ese texto vas a ver cómo vas a reflexionar, vas a meditar en ese texto, y el Señor y el Espíritu te va a hablar con ese texto. Muchas veces queremos que el Espíritu nos hable, pero créeme, amigo, amiga, hermano, hermana, que la única forma que te hable el Espíritu Santo de manera sobrenatural, mientras vos estás despierto, es que vos hayas memorizado o te aprendas la palabra del Señor de memoria. También te puede dar por sueños el Señor, pero estamos hablando de estar despiertos, caminando todos los días, haciendo tu tarea, tu trabajo, cuando realmente somos atacados mayormente durante las horas del día. Así que es importante que en la batalla de Armagedón, que es esta batalla que estamos peleando ahora, aprender a usar las armas del Señor. Jesucristo es el Logos,
el jinete del caballo blanco según Apocalipsis 19. Vamos a pelear la batalla de Armagedón, ya la estamos peleando, pero tenemos que armarnos de la rema del Espíritu, ¿sí? Por eso venimos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y Joel, acá en el punto 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Obviamente se refería después de la crucifixión de Jesús. Habría de derramar el espíritu sobre toda carne, y vos los viste en Hechos de los Apóstoles. Cuando estaban orando allí los 120 se derramó, y Pedro explicó este texto de Joel y dijo que esto que estaba pasando allí en Jerusalén era el cumplimiento de la profecía de Joel. Bueno, ahora estamos viendo el verso 29, 30, 31 y 32, donde se nos habla de lo que pasaría después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, después de que los cristianos reciban el bautismo del Espíritu Santo, reciban poder de lo alto, reciban las lenguas, profecías, dones de sanidad, dones de hacer milagros. Después que seamos llenos del Espíritu Santo, ahí, obviamente, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo nos prepararía para esta guerra que estamos peleando ahora. Por eso es importante que recibas el bautismo del Espíritu Santo, porque estamos peleando la guerra de Armagedón. Estamos luchando, por eso hay semejante lucha en el mundo. Satanás y sus tres espíritus a manera de ranas están luchando hoy, en la actualidad, la guerra de Armagedón. Obviamente, amigo, amiga, hermano, hermana, tenemos asegurada la victoria en esta batalla. Tenemos asegurada la victoria en esta batalla. Vos la vas a pelear a la batalla de manera personal y aportando tu granito de arena, vas a luchar y vas a ganar la batalla del Señor. Yo voy a pelear también de mi lado, junto contigo. Es más, juntos los estamos haciendo ya. Porque si yo te estoy enseñando esto, vos estás aprendiendo, oramos juntos. Y vamos a orar ahora dentro de un ratito para que el Señor te dé el bautismo del Espíritu Santo y te dé las fuerzas y las armas para pelear. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bien, preparado ya para la oración. Vamos a orar, no perdamos tiempo. Ahí donde estás, arrodillate o levanta tus manos al cielo. Yo también me voy a arrodillar acá y voy a levantar mis manos. Y con mis ojos abiertos acá, voy a levantar mi mirada al cielo y le voy a decir, Señor, Dios que estás en los cielos, ora conmigo. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, te pido, Dios, que me llene de tu Espíritu Santo, que me bautices, que me des el don de lenguas, el de profecía, el de hacer milagros. Señor, lléname de tu Espíritu Santo, bautízanos, bautízame, Señor. Llénanos de tu poder, para que en esta guerra de Armagedón peleemos esta guerra y ganemos junto con el jinete del caballo blanco. Vamos a luchar mientras tú, Señor, nos das la rema del Espíritu, pones palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Bien, amigo, amiga, si recibiste o estás recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, yo te pido que comentes abajo del video y que también compartas esta enseñanza con aquellas personas que vos sabés que son cristianos y sabés que quieren o necesitan aprender la palabra del Señor. Vamos a continuar mañana con la otra parte de lo que venimos hablando, del bautismo del Espíritu Santo y el uso de las lenguas. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.